Hola, buenos días a todos y todas y bienvenidos a este nuevo artículo, este nuevo vídeo sobre nuestro segundo artículo del mes de abril. Soy Gerardo Flórez, vuestro editor ejecutivo de la revista Adicciones, y recordad que siempre podéis descargar gratuitamente los artículos de nuestra página web si queréis profundizar más en su contenido. En este caso vamos a presentar un original del volumen 34, el número 3 del 2022. Un artículo en el que, bueno, pues yo tengo el placer, ¿no?, y el honor de haber participado con otros compañeros, y se trata del estudio Psicopatía y Adicciones en Mujeres, estudio comparativo utilizando el Psychopathy Checklist Revised y el Comprehensive Assessment of Psychopathic Personality, que os adelanto son entrevistas para la evaluación y puntuación de distintas dimensiones y factores de la psicopatía. Bueno, la psicopatía tiene un interés sobre todo en el medio forense y penitenciario porque es el único trastorno mental que aumenta la prevalencia de violencia instrumental o planificada, y por lo tanto su presencia indica un riesgo considerable de recidiva en conductas antisociales y delictivas. Pero no tiene ningún síntoma ni signo patognomónico, y además los estudios que se han realizado para llegar a estas conclusiones fundamentalmente se han hecho en muestras penitenciarias de varones, generalmente altamente violentos o con muchas conductas delictivas, en Estados Unidos, Canadá y Europa. Y no se ha valorado convenientemente cómo funcionan estos instrumentos en mujeres, ni tampoco cómo influye el consumo de sustancias y las adicciones en las puntuaciones de estos instrumentos. Y por lo tanto, el objetivo de este estudio es investigar la presencia y características de la psicopatía en mujeres en comparación con los hombres, y utilizando dos instrumentos diferentes, el PCLR y el CAP, en una muestra representativa de internos de un centro penitenciario, en este caso el centro penitenciario de Pereiro de Aguiar, con un consumo de sustancias similar para ambos géneros. Y este es el objetivo. Como os decía, si descargáis el artículo podréis ver más detalle cómo se realizó. Simplemente indicaros que 204 internos cumplieron los criterios de inclusión y exclusión y participaron en el estudio, de los cuales pues la mayoría, 176, eran varones y solo 28 mujeres. Pero esto es un dato normativo, ya que en los centros penitenciarios españoles la proporción es de 12 hombres por cada mujer. Los instrumentos usados por un único evaluador, en este caso yo mismo, el IPDE para hacer diagnósticos DSM, el PCLR y el CAP, y diversas variables sociodemográficas que en este caso no solo recogí yo, sino también con la ayuda de los otros colegas que participaron en el estudio. Bueno, en la tabla 1, aquí tenéis un pequeño resumen, ¿no?, de ella. Podéis ver las características sociodemográficas de consumo, delitos y trastornos de la personalidad. Indicaros simplemente que los resultados son diferentes entre hombres y mujeres para el tiempo que permanecen en prisión, los hombres con más frecuencia. También los varones habían consumido y abusado más del alcohol, por lo que presentaban un porcentaje superior de condenados por conducir bajo los efectos del alcohol, y también habían consumido más cannabis. Y los varones habían recibido más diagnóstico de trastorno antisocial de la personalidad, mientras que las mujeres más de borderline narcisista, histriónico y dependiente, algo que es muy frecuente sobre todo en el tema borderline antisocial y que casi prácticamente es un sesgo de género. Bueno, como decía, y no quiero insistir mucho ni que le deis muchas vueltas a no ser que tengáis gran interés en este tipo de trabajos, en la tabla 2 podéis ver la matriz de correlaciones muy exhaustiva para los dos instrumentos con sus distintas dimensiones, factores y facetas. Distinguiendo, ¿no?, comparando hombres y mujeres, simplemente deciros que las correlaciones, ¿no?, la evaluación de las puntuaciones son muy similares al comparar los hombres con las mujeres. Y si vamos ya un poco al meollo del asunto, de la cuestión, las diferencias entre hombres y mujeres, que podéis ver en las tablas 3 y 4, en el análisis univariante, pues fundamentalmente lo que se ve es que el CAP discrimina que las puntuaciones son más elevadas para ítems, ¿no?, que miden los dominios de dominancia emocional y sobre todo self, que tiene que ver con el narcisismo, mientras que en el PCLR lo que se observa son puntuaciones más elevadas para los hombres en impulsividad y sobre todo en la conducta antisocial, que es la faceta 4, con mayor capacidad discriminativa para el CAP
Y con, bueno, como un marcador discriminativo, recordad que en Europa la puntuación del PCLR que determina la presencia de psicopatía son 25 puntos o más, y fijaros que no hay diferencias significativas entre hombres y mujeres, 11 mujeres versus 69 varones, los números son muy coincidentes. Comparando, ya en la tabla 5, pues, una regresión logística para hacer un análisis multivariante, encontramos de nuevo lo mismo. El PCLR discrimina bien entre hombres y mujeres en lo que tiene que ver con la antisocialidad, más conductas antisociales en los varones, mientras que para las mujeres es en el CAP, ¿no?, el dominio del self o narcisismo, el que está significativamente más elevado. Bueno, visto esto, se realizó un modelo de máquinas de vectores soporte, que es un tema de Machine Learning, pero con los datos que disponíamos y la potencia de los mismos, no, aunque había esas diferencias, no eran lo suficientemente potentes o significativas para discriminar entre hombres y mujeres. Probablemente porque a nuestro estudio le falte potencia, o también puede ser que simple y llanamente las diferencias que hemos encontrado no son lo suficientemente grandes y realmente tanto CAP como PCLR pues miden de una forma muy similar la psicopatía para hombres y para mujeres. Bien, por lo tanto, en estas diferencias de género, ¿no?, ¿qué es lo que podemos decir o cuáles son las conclusiones del estudio? Bueno, las mujeres presentan más psicopatología de la personalidad que los varones, sobre todo en lo referente al self, y menos en medidas de alteración de dimensiones emocionales y de dominancia, y por ello la presencia de trastornos de la personalidad narcisista, borderline histriónico son más frecuentes en mujeres en nuestra muestra. Recordando que esto podemos decirlo gracias al uso del CAP y no del PCLR. Sin embargo, los varones presentan mayor prevalencia de conductas antisociales y por ello también se les diagnostica con más frecuencia de trastorno antisocial de la personalidad. Pero es fundamental indicar que esto se capta gracias al PCLR y no al CAP. Pese a estas diferencias, el constructo de la psicopatía es muy similar en ambos géneros, no existiendo ningún síntoma o ítem que discrimine con claridad predictiva, ¿no?, a las mujeres de los varones, pero sí indicándonos que, según el instrumento que utilicemos, obtenemos resultados que nos permiten discriminar de forma diferente, y lo cual sería recomendable en la medida de lo posible, porque claro, lleva su tiempo compaginar ambos instrumentos para tener una valoración más precisa. Muy bien, me despido, buenos días de nuevo a todas y todos, y por supuesto agradecer a Janssen Pharmaceuticals su colaboración en la elaboración de estos vídeos. Buenos días a todos y todas.